bueno, Raúl, qué bueno empezar otra semana con este gran programa del día después. Exactamente. ¿Qué tal? Bienvenido a todos. Otro programa que vamos a compartir las lindas historias que tenemos siempre con nosotros. Y bueno, y en esta primera oportunidad vamos a hablar acerca de la prostitución internacional. En Italia. En Italia. España y algunos otros países. Dice que somos unos exportadores excepcionales, los uruguayos. Los uruguayos. Ahí está. Un alto porcentaje de uruguayos y uruguayas en Italia han venido en la última década desde Uruguay. Mirá vos. Y en este programa vamos a compartir con Madela, que bueno, una chica que ha estado allá en Italia, estuvo en España y nos va a contar su historia. Y hasta el libro que escribió. Porque tiene un libro escrito sobre todo su trabajo o su día después, ¿no? Ahí está. El libro se llama Engañada, justamente. Engañada. Bueno, vamos a este programa del día después. No te vayas. Vamos a leer una noticia, Wilson. Sí. Una noticia, digamos, un poquito vieja, pero que tiene que ver con este tema que vamos a tratar ahora. Con el tiempo, ¿no? En el que fue... En el tiempo. La mayoría de los uruguayos procesados en Italia está vinculada a la prostitución. El 63% de los uruguayos procesados en Italia durante varios años, del 2000 al 2010, tuvo un origen en la vinculación con las redes de prostitución. El total de personas procesadas, por ejemplo, en el año 2006, 43 personas procesadas, 27 de ellas fue en Milán, y fueron todas vinculadas al tráfico sexual. La mayoría de los procesados en ese país, directa o indirectamente, tiene que ver con las redes de prostitución. La existencia de un importante tráfico de mujeres desde Uruguay a Italia es conocida desde hace muchos años. Es más, esta noticia es del año 2006. Ya uno tenía noticia en esa época de que montones de personas conocidas, que yo he conocido, habían estado, algunos eran muchachos que iban a acompañar a las muchachas. Y no era lo del amor a los muchachos que mucho tiempo con ellos hoy, ¿no? Aprovechamos a mandarle saludos a lo del amor a los muchachos. Ahí está. Sino que eran aquellos que le iban a cuidar, entre comillas, ¿no? La existencia, entonces, de ese tráfico de mujeres de Uruguay a Italia es conocida desde hace muchos años y ha motivado una investigación periodística, películas, procesamientos y cárceles, bueno, y todas cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, continúa y parece crecer hasta el día de hoy. Las cifras de procesamiento de uruguayos en el país europeo y la preponderancia de delitos de explotación o ejercicio de la prostitución viene a confirmarlo. Hace unos días la Organización Internacional para las Migraciones denunció que en Uruguay existe trata internacional con fines de explotación sexual y que la ruta que siguen es la misma que hace muchos años. Principales destinos son Milán, Génova, en Italia principalmente, pero también en muchas ciudades españolas. Y bueno, y hoy estamos con... Todo un tema eso, ¿no? Todo un tema. Todo un tema. Y hoy estamos con Madela. ¿Qué tal, Madela? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida al programa del día después. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la verdad que... ¿y por qué hablamos de este tema? Y bueno, porque bueno, Madela en el año... por aquellos años, ¿no? 2003, 2004, 2005, estuviste en Italia. Estuve ahí. Ahí está. Estuve. Entonces, bueno, ella nos va a contar un poquito cómo fue el día después que llegaste a aquel país europeo. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó, no? Tal vez capaz que empezar un cachito antes. Bien. ¿Cómo llegaste? Claro, ¿cómo llegaste? ¿Qué sucedió el día que quisiste ir para Italia? ¿Cómo se La te dio? expectativa que había, ¿no? Claro. Eso es algo que, claro, obviamente se origina acá, ¿no? Primero que nada. Se va haciendo toda una preparación porque no es fácil, ¿no? Muchas veces me habían invitado a ir. Bueno, obviamente no era porque yo trabajaba en la escuela, sino que trabajaba en la noche. Y muchas veces, durante muchos años me habían invitado a ir. Y yo siempre había dicho que no, porque llegar a Italia no es fácil y tampoco se puede llegar sola.
Entonces yo era en mi trabajo muy independiente, siempre trabajé sola, trabajaba para mí, para mi casa. Entonces el hecho de tener un socio ya no me convenía mucho, no me convencía. ¿El socio era 50 por 50 claro. o 80 y 20? Y mirá, el socio siempre te metían que era el 50-50, pero uno que estaba adentro y conocía mujeres que habían ido, que habían subido, que habían bajado. Te cambiaban los contratos. Ya sabíamos que no era así, ¿no? Igualmente, el socio nunca se presentaba como socio, siempre trataba de ser algo más, cosa de que si hay una relación afectiva, le era para él mucho más fácil sacarte el dinero. Así claro. que su parte, su porcentaje fuera mucho más alto, ¿no? El amor todo lo puede, ¿no? Incluso allá lo que más se persigue es eso, ¿no? Y claro. Es la posesión del hombre. Aparte que para que un hombre realmente pueda establecer un negocio contigo así, tiene que tener un dominio sobre tu vida, tiene que tener un control, porque si no, le es muy difícil. Si es una mujer que se le va a revelar, si es una mujer que hace lo que se le da la gana, que es apretada con la plata y le va a complicar. Entonces, bueno, eso sucede aunque no estén trabajando en otras áreas, ¿no? A veces pero se complica. Es que realmente... A muchos maridos les pasa eso, ¿eh? Sí, claro. Muchos lo que están mirando dicen, a mí me está pasando lo mismo. No tengo el club de maridos pobrecitos asociados, pero realmente en aquel tiempo conmigo era muy difícil por ese tema, porque yo no quería saber nada con nadie, tenía totalmente claro que no iba a repartir el producto de ese trabajo con nadie. Entonces, pero bueno, pasó tiempo, pasaron años, pasaron cosas en mi vida muy, muy duras que me sacudieron mucho y que en un momento de mi vida yo necesité tomar la decisión de resurgir. Todo lo que había ganado, lo había perdido, estaba en una situación económica mala, entonces ahí sale alguien que me contacta y me dice, che, mira, hay una persona que quiere subir, pero él es muy nuevo, realmente tiene una mujer que trabaja, que es su esposa, pero ella no puede subir porque es muy veterana. Entonces necesita llevarse una mujer que la tenga clara, que sepa manejarse, que no tenga miedo, que sepa que no va a ir a la policía, que bueno, todo más o menos Entonces, cuando me dijo que era muy nuevo, dije, fin, esto me sirve para dar el salto, ¿no? Porque yo en aquel momento, ya te digo, había quedado económicamente quebrada, entonces no podía ir. ¿Qué perdiste el dinero? ¿Qué te pasó? ¿Jugabas, te drogabas? ¿En qué perdiste el dinero? Porque uno no va caminando por la calle y pierde plata. Claro, no, a veces pasa. A veces pasa, pero... Si vas al camino te puede pasar, no, a veces. Claro, pero no quebrás. No, yo me había envuelto en una relación amorosa, que habíamos empezado a consumir mucho los dos y habíamos terminado en una situación económica malísima. Entonces, como él no era precisamente esa clase de hombre, él estaba para otro palo, sí, en lo que era la noche y todo eso, pero no tenía nada que ver con digamos, la trata de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo con él, obviamente igual yo ya había tomado la decisión, y hablo con esta persona, la empiezo a conocer y me doy cuenta que es un hombre que se podía manejar, que no tenía mucha claridad, que más bien necesitaba a alguien que le abriera la cancha ya. Entonces dije, yo ya había ido a España una vez sola y era el trabajo muy diferente porque ahí yo me lo había costeado y todo. Entonces ahí decido empezar a hacer todos los preparativos. Obviamente había Es muy diferente el trabajo de Italia con... Sí. Hablo... En España. En nivel de ese trabajo, ¿no? De la cultura, incluso de lo que es Italia, lo que es España. Todo, ¿no? muy diferente. ¿Y cuál es la expectativa de decir, bueno, me voy un año y me traigo... ¿cuánto? Un año no, uno piensa ir 6 meses y venir y comprarse la casa o ponerse el negocio, porque decir, realmente los números te tienen que dar. ¿En 6 meses cuánto podías hacer? Y vos sacas la cuenta que más o menos entre 1.500 euros por día tenés que hacer fácil. 1.500 euros como mínimo estoy hablando. Claro. Por día. Por día. Por día. Y bueno, que cada uno saque la cuenta. Igualmente hay gastos. Claro. Hay gastos de hotel, hay gastos de comida, Pero 1.000 tienen que quedar libres. Pero 1.000 tienen que quedarte libres, sí, totalmente. 1.000 y más. Son 30.000 euros por mes. Eso es cuando una mujer sola, o sea, o cuando el hombre es muy así, ¿no? Sí, sí. Que no lo conocí todavía ese hombre así.
Pero Claro, la expectativa en los ilusiona, años que ¿no? llevé la noche nunca conocí a ese hombre que fuera así. La expectativa Ajá. ilusiona, ¿no? Decir, Claro, me voy claro. 6 meses y me vengo. No, a mí me entusiasmó la expectativa de poder ganar plata, ¿tá? Yo realmente en mi cabeza tenía pensado, bueno, si este hombre realmente hace las cosas bien, me sirve. Y si no, siempre ya estoy arriba, cruzo para España, ya conozco el palo ahí, me voy. Claro. Pero la idea mía era realmente hacer un dinero, llevar un tiempo quizás de un año, no máximo. Creo que la expectativa de la mayoría, ¿no? Y claro que sí, ese es el sueño dorado. Y la expectativa más aún es cuando yo me iba en la diferencia de decir, era un socio, un hombre que realmente yo no tenía nada que ver con él, que realmente lo que íbamos a hacer eran números. Claro. Entonces ahí tenía más expectativa, porque él me había prometido muchas facilidades. Por ejemplo, un apartamento donde yo pudiera trabajar segura y cómoda, donde él iba a estar cerca, un lugar ya puesto, ¿tá? En un lugar céntrico, todo, ¿no? Resulta que... Eran bueno, por los taxis, ya había parada. ya había parada, ya había todo. Supuestamente en el sueño Sí. que me estaba planteando. Por más allá que yo creyera la mitad de lo que me estaba diciendo, igual esa mitad valía la pena arriesgarse. Claro, sí, porque ya te digo, yo también tenía el otro 50%, confiaba en mi habilidad de moverme y de decir, bueno, con tener un lugar seguro donde ir, tener a alguien que me fuera a cuidar y que me diera el dinero ahora para el pasaje, para pasaporte, para ropa, porque yo me había quedado sin nada, y me servía. Me servía y fui muy entusiasmada creyendo que eso iba a ser así. Bien, acá hay varios días después, ¿no? Sí. El día después que llegaste a Italia, ahora, Claro. el día después que estuviste allá. Y sí, es el día después, cuando llegas allá. O sea, el día después no, después de unas semanas, ¿no? Ahí empezaba. Los días después. Aunque yo al principio ya empecé a verlo. Que A la ver el cosa panorama cómo estaba. no había sido. Se suponía que yo al llegar allá tenía que tener un pasaporte que no era mi pasaporte. Porque la idea es que las mujeres allá, por lo menos en aquel tiempo, se viajaba mucho con pasaporte falso. ¿Por qué? Porque si te agarraban, te quedaba un antecedente. Claro, No claro. podías volver a entrar a Italia, a Europa. Eso ya no estaba. El apartamento, que se suponía que estaba, tampoco estaba. Lo cambiaron por un ranchito. No, lo cambiaron por un apart hotel en una ciudad muy cara, Ajá. donde el presupuesto se me iba, Muy bien. porque yo tenía que pagar el mío, la parte mía y la parte de él. No. Y ya no me gustó, que además se suponía que Ya tenía que empezamos con tener problemas. habitaciones separadas, y si bien había camas separadas, que el hombre nunca faltó respeto en ese sentido, siempre fue respetuoso, pero ya no tenía yo mi intimidad y ya no podía yo trabajar en ese hotel. O sea que yo tenía que pagar eso y además trabajar en otro lado. Ni siquiera la parada que te habían dicho tenía. Ay, eso fue lo peor, porque todavía cuando salimos al otro día y a él le llegan, la persona que lo ayudó a él a subir, le marca que, bueno, va a tener que ir conmigo a buscar parada. Wow. Entonces ahí, claro, porque ahí el hombre no puede estar de lejos, pero la que se tiene que parar es la mujer. No sabe dónde, no sabe cómo es el sistema, él tampoco conocía el lugar, o sea que no conocía dónde tenía los hoteles cerca, dónde Puro tenía los chamullo. lugares. No, entonces ahí empecé a sulfurarme, ¿no? Ahí empezó la cosa. En mi caso, por ejemplo... como ¿Eras yo- tranquila? No, Para nada. nada. Tengo algunos chismes, después te los cuento. No, Te sacan pero esos son chismes, de la ¿no? tele te los cuento. Pero ahí se empezó a complicar mucho la mano. Y bueno, yo esperé igual determinado tiempo, porque vi que yo estaba corriendo un peligro muy grande. Estaba corriendo peligro por lo que yo estaba haciendo, dónde lo estaba haciendo, y porque la persona que había ido conmigo, la verdad, no me servía para nada de ayudar. O sea, el hombre en sí, el que te dice te voy a proteger, tiene muy poca forma de protegerte. Porque después que te metiste en un auto, Olvídate. Claro. olvídate que ¿Qué te va a hacer? sacar. Después que metió el pie en el acelerador, no hay nadie.
Claro. Entonces ahí empezás a ver realmente, es diferente si hubiera sido como la mayoría te dice, te ponemos un apartamento y yo estoy en la otra habitación. Claro, ya está. Claro, pero... ¿Y pasan muchos problemas así? Todas. Sí, pasan muchos problemas así. Pasan muchos problemas así. Pasan, yo he estado con chicas ahí que han estado cerca, que a ellas no les queda ni un peso. Que luego el hombre no pasa la plata que tiene que pasar a la familia y las empiezan a amenazar, porque si la mujer le dice, no, entonces me quiero ir porque esto no fue lo que acordamos, no, mirá que sabemos dónde está tu familia, bueno, un montón de cosas. Yo en mi caso no pasó, gracias a Dios, porque realmente mi carácter era bastante, no sé, serio, y este hombre no tenía muy clara muchas cosas de cómo lidiar conmigo. Y la abuela que le decía, mira que sé dónde vive tu familia. Entonces, cuando todo esto empezó a explotar, porque él vio que también yo no le daba cuentas de todo, yo, claro, tenía la habilidad, a él no estar cerca mío tampoco, él no me cuidaba, pero tampoco cuidaba sus intereses. Claro. Entonces yo La caja descartaba la caja registradora. 20% de lo que hacía. Y ahí, como para tenerlo ahí mientras yo miraba qué plan y qué hacer. Cuando pude conseguir convencer a otra de hacerle la vida imposible a la otra persona que estaba con ella, entonces ahí empezamos a formar un plan para fugarnos. Pero cuando este hombre se da cuenta que conmigo no puede, que realmente estaba perdiendo plata, lo que hace es empezar a motivarme para que yo me venga para Uruguay. Y ahí fue donde yo realmente hice lo que originalmente quería hacer. Era subir y después irme. Entonces le dije, no, yo no vine acá a pasear, así que ahora que estoy acá arriba voy a quedarme. Y bueno, lo que hice fue irme para España por un tiempo, que ahí yo sabía cómo conseguir más líneas, y después sí volver a Italia con otro contacto. ¿Qué parte de España estuviste? Yo estuve en Barcelona y en Galicia. Ajá. Después en Italia estuve la primera vez cuando yo fui con él, fuimos a Grecia, que también no era lo mismo, no es el mismo nivel que Milano, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Y después conseguí un contacto mismo en España para poder hacer lo mismo que con este hombre en Milano, pero ya con un hombre más experimentado en esto, que tenía claro que yo no iba a venir a jugar ni a enamorarme de él ni nada por el estilo, pero le convenía que yo trabajara, y así estuvimos como casi un año en Italia. Contame un poquito, algo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Sobre el tema de qué sucede cuando están ahí sin documento, qué le pasa a los hombres si los agarran, ¿está permitido? Claro, allá en Italia, por ejemplo, no persiguen a la prostituta, persiguen al que consume la prostitución. Entonces, en Italia de por sí hay una regla de que nadie se puede parar en ningún lado. O sea, vos no podés estar parado en una esquina. Ni leyendo no el diario. ¿Vale en el diario o tampoco? Nada, vos tenés que estar caminando. ¿Tá? Entonces, sí, claro, obviamente vos no ves venir a las personas. Y la persona, cuando te viene el patrullero a agarrar, te agarra igual aunque esté caminando porque sabe lo que estás haciendo y te pone que estabas parada. ¿Tá? Porque igualmente cuando te paró, te preguntó qué estabas haciendo, te pide documento y vos no lo tenés, porque no podés tener documentos encima. Entonces ahí ya de por sí te llevan 12 horas a la comisaría, al calabozo. De esos 12 horas, el que es italiano sale tranquilamente, pero la que es extranjera y no tiene documento va directamente a migraciones otras 12 horas más. Y ahí es donde se te juega el pellejo, ¿no? Porque ahí tenés dos opciones. Puede ser que de ahí mismo te digan no, te vamos a deportar. Que realmente la deportación no te sale en 2 días, te puede salir en 6 meses, 8 meses, donde te tienen en una cárcel en la cual no podés recibir visitas, en la cual nadie te puede llevar tu ropa, tu dinero, nada de lo que tuvieras, nada. Y de ahí te vienes a Uruguay, así vestidita, a veces salíamos. O sea que si hiciste plata y tenés la plata encanutada en algún lado, perdiste. Ahí quedó. Perdiste. A menos que consigas un abogado, que esta persona que te está cuidando realmente te cuide y tenga abogados, que sepa, bueno, no apareciste, como me pasó una vez, me sacaron de la carretera, me tiraron por un lado lejos y esta persona estuvo toda la noche buscándome
Y obviamente que si yo no hubiera aparecido, él al otro día ya iba a empezar a investigar si yo estaba con contactos que tenía, si yo estaba en emigraciones o en algún lado, para que él mandarme un propio abogado que me ayudara y que ese pueda hacer mi contacto. Pero la mayoría no lo hacen porque realmente no le interesa que vos te vengas con plata. Claro. Va a ir a revisar donde vos tenés la plata y se la va a quedar. Chao. Eso es así, es chao, ¿no? Todo depende de la relación. Y claro que sí. Y de la familia tuya, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso... Cuando vos te fuiste, tu mamá y eso, no sabía. ¿Qué te dijo? No hubiera podido hacer ningún movimiento allá porque ella no sabía ni con quién me había ido. ¿Pero tu mamá sabía que trabajabas? Sí, mi madre siempre lo supo. Siempre lo supo. De hecho, yo tenía... Pero en aquel tiempo todavía mi madre estaba en Estados Unidos, ni siquiera estaba acá en Uruguay. Yo acá no hubiera tenido a nadie. Inclusive allá, el día después, te empezás a dar cuenta de realmente el peligro que es todo, ¿no? Porque vos todos los días estás arriesgando. Pero totalmente expuesta. Seguro. Ahí, no, por eso te digo, a menos que estés adentro de un apartamento y que aún así también pueda haber lío de entre ellos mismos o que te mate él, estás en la misma. Pero afuera, por ejemplo, donde yo estaba, la persona que se suponía me tenía que cuidar no me podía cuidar. Porque yo estaba en la carretera, claro, me metía en un campo para adentro, ahí no podía haber nadie vigilando, porque donde hubiera un hombre, los propios clientes lo veían, claro, o la policía. Entonces él no podía ni aparecerse. Él solo me llevaba, me dejaba, y a las 6 de la tarde me volvía a buscar. Era todo lo que... Era un Uber. Exactamente. Y así le pagaba yo como así Uber. Que ¿cuánto tiempo estuviste así? En esa primera etapa estuve 3 meses. Después me fui para España, estuve 6 meses. Y después volví a Milán y estuve 1 año. Ahí va. En eso. ¿Y después te viniste? Y después me vine para Uruguay por mis hijos. ¿En qué año te viniste? Cuando llegaste, ¿llegaste con algo al final o no? Sí, yo mandé mucha plata de allá, porque como yo, después que volví la segunda vez, yo daba exactamente la cuota que tenía que dar para que me cuidaran y el resto me manejaba yo. Y yo daba la cuota solamente cuando estaba en la parada, pero yo era muy de hacer clientes a teléfono. Entonces el resto de lo que yo trabajaba me quedaba íntegro. Después el dueño del hotel donde yo paraba era un mafioso italiano, pero que se agradaba mucho conmigo porque yo no tenía fiolo, no tenía marido ni trabajaba para un hombre. Yo siempre mandaba todas las semanas plata para mis hijos. Entonces a él como que eso le agradó mucho y yo estuve poco con un albanés que fue el que me llevó la segunda vez. Después me quedé sola y el italiano me dijo, bueno, vos parate donde vos quieras y al primero que te venga a preguntar le decís que te puso Don Bruno y listo. Señora, ¿necesita algo? Me decían. No. Si necesita algo, estamos a la ¿Qué decían? Claro, porque Don Bruno era un mafioso muy importante y era italiano. Claro. El italiano tenía prioridad en las calles de Italia. Entonces, y yo me quedé ahí cerquita del hotel. Parate donde quiera que... Vos decime dónde te querés parar, en tal lado. Yo sabía que esa parada estaba bárbara, dije, me van a matar porque estaba rodeado de uruguayos que me conocían, que me habían querido llevar y que nunca habían podido. Entonces imagínate, me paro ahí y me cayeron enseguida, 3 o 4 a toque. ¿Y? Madela, ¿qué haces acá? ¿Quién te puso acá? Don Bruno. Bueno, cualquier cosa que necesites, Madela, estamos a las órdenes. Y ahí me quedé y ahí pude juntar la mayor cantidad de plata. El problema es que cuando yo me vine, que había juntado un dinero y había mandado mucho dinero para mis hijos, el tema de las adicciones, bueno, es como todo, ¿no? Lo que bien fácil viene, fácil se va. Fácil se va. Pero sí llegué a hacer mucho dinero. Hay muchas chicas que la llevan engañada, digamos. Pero es que todo es un engaño. Sí, ¿no? Claro. Todo es un engaño. ¿Qué le dirías a esas chicas que...? Y yo le diría que, ¿qué es eso? Que todo es un engaño. Claro. Que nada es tan fácil, que realmente son muchas más las lágrimas que las alegrías, que el riesgo no vale la pena el dinero, porque es así, porque ni se imaginan lo que es trabajar acá, claro, de trabajar allá. Y te estoy hablando que allá se hace mucha plata, pero tenés que trabajar mucho. Y trabajar mucho significa... Mucho riesgo. Mucho riesgo. Bueno, ahora ya has superado todo ese tema,
Ya hace un montón de años que las Sí, dejaba atrás. sí, gracias a Dios. Sí. Ahora, yo te iba a decir algo, ¿no? Antes que empiece a contarnos Haga. el resto, capaz que vamos primero a una tanda Dale, dale. y volvemos y ahí, si es que estás ahí, que no te vas a ir, vas a escuchar la otra parte ahora, el día después que llegó. Ya volvemos contigo.